Gracias al grupo de adoración. De nuevo para todos ustedes un sábado de paz. Para todos los miembros de la congregación y para todos los invitados que hay entre nosotros en el día de hoy. Nosotros estamos felices de verlos a ustedes en esta congregación, en esta reunión del día de hoy. Nosotros le hemos cantado al Señor, hemos orado, hemos bendecido a las personas y ahora tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Padre Santo, yo te pido que hables en el día de hoy a nosotros. Transfiérenos tu palabra. Lo que hay en tu corazón, transfiérelo a nuestros corazones. Nosotros te pedimos que seas tú. Envía a nuestros corazones y fortalécenos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Yo quiero hablar con ustedes de un tema que está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. אל תשלמו רעה תחת רעה ולא חירוף תחת חירוף. אדרבה, תברכו, שהרי לכך נקראתם למען תרשו את הברכה. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. פה כתוב תברכו מפני שידעתם אתם שלזאת נקראתם. Aquí está escrito, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. No, el nombre del mensaje el día de hoy, fuimos llamados para bendecir y no para maldecir. El tema del día de hoy, yo lo vuelvo a repetir, estamos llamados a bendecir y no a maldecir. Miren, hermanos y hermanas, nosotros todos estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hoy es un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo que hay mucha tranquilidad alrededor nuestro. Hay lugares en el mundo donde hay guerras o hay crisis económica, pero hoy nosotros estamos viviendo en gracia. Y ustedes saben que este es el tiempo que Dios nos está dando para que nosotros podamos examinar nuestra situación. Por supuesto, ustedes han visto en películas viejas que de repente se empieza a acercar la tormenta. Muchas se empieza a acercar una tormenta cuando están en los barcos, y esto de verdad es una prueba verdadera para estos barcos antiguos. Y cuando los tripulantes vieron la tormenta que se estaba acercando, se pusieron a arreglar cada punto del barco. Cada uno de ellos se fue y comenzó a fortalecer los puntos débiles del barco. Eso pasó en algún tiempo. Porque en el tiempo de la tormenta tú no vas a tener tiempo para esto. Y por tanto, en el día de hoy en el que nosotros estamos viviendo, estamos llamados a examinar nuestra situación. Examinar el estándar de nosotros con el estándar de Dios. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Tal vez nosotros ya nos hemos dormido. Tal vez nos hemos equivocado, nos hemos desviado del camino.
אולי אנחנו התרחקנו מאלוהים Tal בחיי vez- חצים אישיים שלנו. Tal vez nos hemos alejado de Dios en nuestra vida espiritual, personal. היום זמן לבחון ולתקן. Hoy es el tiempo de examinar y de ולכן corregir. כשאנחנו שומעים מסרים, זה זמן לבחון את הלב שלנו. Y debido a que nosotros escuchamos este mensaje, pues es el tiempo de examinar nuestros בשבוע שעבר corazones. אנחנו שמענו מסר La semana מנהיגו של pasada, בשורת המשיח. nosotros escuchamos un mensaje כל אחד מאיתנו בלב היה יכול לבדוק את הנקודה הזו, איפה אני עומד? y cada uno de nosotros pudo examinar en sus corazones dónde yo estoy parado, en dónde me encuentro. ¿Será que yo me avergüenzo? שאני מאמין בישוע. ¿Será que yo me avergüenzo? ¿Será que yo puedo hablar de forma libre sobre Jesús? Que yo creo en Jesús. Y no importa si esto también tiene un precio. איזשהו אזור בחיים שלנו, Y hoy yo quiero hablar de otra zona en nuestras vidas שדבר אדוני מקדיש מאוד 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 נקודות על האזור הזה. que la palabra de Dios enfatiza mucho sobre estos puntos. ונושא או האזור הזה זה בעצם המילים שלנו, לשון שלנו, מה יוצא מאיתנו. Y esta área que yo quiero hablar es nuestras palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca, de nuestra גם בברית ישנה וגם בברית החדשה de nuestra lengua? יש הרבה נקודות, פסוקים שמוקדשים לנושא הזה. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento hay muchos puntos y muchos versículos que hablan y tratan sobre este tema. אנחנו היום לא נדבר על הכל, כי זה נושא באמת רחב מאוד. Hoy nosotros no vamos a hablar sobre todo porque de verdad es un tema bastante אבל amplio, אני רוצה היום לדבר pero על hoy yo quiero אולי hablar נקודה אחת בתוך הנושא. tal vez sobre un solo punto dentro de todo este contexto. מה התגובה שלנו? ¿Cuál es nuestra respuesta? כשאנחנו נתקעים, שאומרים לנו משהו לא טוב, מקללים אותנו. Cuando nos dicen algo que no es bueno, cuando nos maldicen o nos dicen groserías, ¿cómo nosotros reaccionamos? Tal vez nuestra reacción no es buena, nuestra obra no es buena. Y ahora en el lugar donde ya hemos leído en la Biblia, nosotros ya vemos el primer punto. Dice que nosotros debemos de bendecir. No solo no devolver mal por mal o maldición por maldición, sino que fuimos llamados por Dios a bendecir. Y vamos a pasar a otro punto, a otro lugar que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que ultrajan. אולי פסוק הבא. אוהבו את אויביכם וברכו את מקלליכם ויטיבו לשונאיכם והתפללו בעד מחריבים ורודפים. אני אקרא, מ-44, ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. למען תהיו, כן. למען תהיו גם 45. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. שבשמיים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. אנחנו פה רואים שישוע הוא מזכיר פה 4 קטגוריות של אנשים. Nosotros vemos que aquí Jesús recuerda 4 categorías de personas. מה אנחנו צריכים לעשות כלפיהם? Y escribe qué es lo que nosotros debemos de hacer frente a ellos. יש אויבים, Tenemos los מה enemigos. שהוא אומר לנו לעשות. ¿Qué es lo que Jesús nos dice que debemos de hacer con los enemigos? Amarlos, amar a los יש כאלה enemigos. שמקללים. Hay aquellos que nos maldicen. מה ישוע אומר לנו לעשות? ¿Qué es lo que Dios nos dice hacer? אומר שלברך אותם. Jesús nos dice bendecir, ויש כאלה bendecirlos. ששונאים אותנו. Y hay aquellos que nos odian. ישוע אומר תעשו להם דבר טוב. Dice Jesús que hay que hacer el bien con ellos. ויש כאלה שמכאיבים, עושים כאב, או Y, רודפים. y hay aquellos que nos persiguen, que nos aborrecen, que nos ישוע ultrajan. אומר שתתפללו עבורם. Y dice Jesús que hay que orar por יש ellos. פה
סטנדרטים של ברית החדשה. Tenemos estándares del Nuevo אני Testamento. יכול פה להגיד שמילים האלה הם כתובים לאלה שנולדו מחדש. Yo puedo decir que estas palabras fueron escritas para aquellos que han nacido de nuevo. בן אדם של העולם הזה, Una persona בן que, אדם מהעולם הזה לא מאמין, הוא לא הצליח להבין מה כתוב פה. una persona de este mundo que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, no puede entender lo que está הוא escrito ישר aquí. יגיד, תשמע, אם אתה תעשה דברים כאלה, יהרגו אותך במקום. Él de una va a decir, si tú haces algo como esto, te van a matar en el instante, en ese mismo יבזו אותך lugar. בחברה שלנו. Y esto ocurre en nuestra sociedad. אבל יש פה סטנדרטים שהם נועדים לאלה שנולדו מחדש. Pero aquí hay unos estándares que están escritos para aquellos que han nacido de nuevo. כשאתה בא לישוע, Cuando tú vas a Jesús וכשהוא משנה את הלב שלך, y cuando Él cambia tu corazón, לוקח ממך לב האבן, Él toma ese corazón de הוא piedra נותן לך לב חדש, y Él te da un corazón nuevo, לב שאוהב את הדברו. un corazón que ama su palabra. אם אתה קיבלת לב הזה, מילים האלה יהיו קרובים אליך. Si tú recibiste un corazón así, entonces estas palabras van a estar muy cerca de ובתוך ti. מילים האלה אנחנו Y dentro de קראנו estas palabras ya hemos שמקללים leído אותנו, אנחנו צריכים לברך אותם. Que aquellos que nos maldicen, nosotros los debemos de bendecir. מה זה מילה לקלל? ¿Qué significa maldecir? מה זה קללה? ¿Qué significa maldición? יש פה כמה משמעויות של המילה הזו. Aquí hay unos cuantos significados de esta יש קללה palabra. בעולם רוחנית, Primero que todo, hay la maldición en la parte espiritual, שהיא פוגעת באיזשהו אזור או על החיים של הבן אדם. que esta puede contraer o puede pegar dentro de יש un היום área אנשים específica. שהם משרתים לעולם החושך, Hay personas que sirven en el mundo de las tinieblas והמומחיות שלהם להטיל קללות. y sus maestros son expertos en maldiciones. הם עושים את זה עבור כסף, עבור תמורה. A veces ellos hacen esto por algo, por dinero, y entonces ellos maldicen a personas וזה פוגע específicas. באיזשהו אזור מסוים. Y esto pega en alguna de las אנשים áreas. בעולם הזה שאין עליהם הגנה של הדם של ישוע המשיח, הם רגישים לזה. Y estas personas que no tienen la protección de la sangre de Jesús, del Cordero, יש אנשים שהם חיים מתחת son לכל vulnerables. הקללות. Y hay personas que están bajo la maldición de todo tipo de maldiciones, y eso nos daña la vida. אבל נקודה השנייה, מה זה קללה? זה גם מילים לא יפות. Pero el segundo significado de maldición son palabras, son groserías, son palabras no buenas. מישהו שיקרה לך ככה וככה וככה. Cuando alguien va y te dice cosas malas, así, 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 te dice או groserías. פשוט מילים לא טובות, מילים לא יפות שאתה שומע שמישהו קילל, אמר לך משהו רע. O palabras no buenas que alguien te dijo o te hace sentir. בניגוד לזה, מה זה ברכה? Pero en contraste con esto, ¿qué significa יש bendición? ברכה בעולם הרוחני, También está la bendición en la parte espiritual, שאלוהים מברך אותך, que Dios te bendice ומה שקורה בחיים שלך, y lo que ocurre en tu vida. איזשהו ברכה, סדר מסוים, משהו שמסתדר בחיים, Ocurre una bendición específica, algo que se arregla dentro de tu vida. אנשים שהם חיו מתחת הברכה. Y hay dentro de la palabra de Dios muchos ejemplos de personas que viven dentro de la bendición de Dios. היו ילדים שהיו חיו מתחת ברכה שרכשו דרך ההורים. A veces son niños que estaban bajo la bendición de sus padres y luego continúan con esa bendición, con esa herencia. לא רק ילדים האלה שקמו אחריו כל הדורות, הם יישארו להיות בשלטון. Por ejemplo, los hijos de David, todos que vinieron después de él, vinieron ya con la bendición de ser los reyes, de tener el poder y el gobierno. Continuaron con eso. זה היה רק בגלל שאדון בירך את דוד ואמר שתמיד ממנו יהיה מלך. Y esto es solo porque Dios bendijo a David y dijo que de él iban a salir todos los הם reyes. חיו תחת ברכה שהם קיבלו מאבא, סבא וסבא רבא בעתיד. Y estaban bajo esa bendición de pronto por los padres y los abuelos y los tatarabuelos. הבנה כזו. Entonces tenemos una bendición dentro de este וגם יש entendimiento. ברכה בהבנה שזה מילים טובות. Pero también tenemos la bendición de las buenas palabras. אני אומר Cuando למישהו, yo le digo a alguien buenas palabras, pues yo lo estoy bendiciendo. Cuando yo le digo que te vaya bien, que todo te salga bien, yo lo estoy bendiciendo.
תראו, ישוע אומר, Miren, שאם אתה נתקל במצב הזה, Dios dijo que si tú te topas con una situación como esta, מישהו מקלל, אומר לך que מילים alguien גסות, te está maldiciendo y te dice palabras obscenas y no buenas, הוא קורא לך ואומר, אתה צריך לברך. Él te llama y te dice, tú debes de bendecir. מתי אנחנו נתקלים במצבים כאלה? בוא נחשוב. Cuando nosotros nos topamos con situaciones como מתי estas, אנשים מקללים? cuando las personas dicen groserías y המילים maldicen, שאנחנו קראנו במתי, primero que todo yo pienso que las palabras que ya hemos leído aquí en הם Mateo קודם כל בהקשר הם קשורים לרדיפות. tienen que ver con las persecuciones. השימוש הראשון של המילים האלה זה תגובה כשאתה תהיה מתחת רדיפה. Para el uso de estas palabras, primero que todo, es lo que tú debes de hacer cuando estás bajo una persecución. Cuando te comiencen a perseguir simplemente porque tú crees en Jesús. Y Jesús te dice que si tú te encuentras dentro de una situación como esta, te dice que hay una recompensa en el cielo. Porque tú vas a pasar esto. Y nosotros estamos llamados a bendecir. Hoy las personas se topan con situaciones como estas. Y hay personas que simplemente escuchan que tú eres creyente y comienzan ya a molestarte y a maldecirte sin parar y a blasfemar. Esta es la primera situación. Pero también hay otras situaciones en las que las personas comienzan a tirar palabras y a decir cosas no buenas. Por supuesto, todas las personas que estamos aquí nos hemos topado con situaciones como estas, en la que una persona le hizo algo malo a otra persona, le causó un daño, o le hizo algo que no es agradable. Tal vez alguien menospreció a otra persona y entonces la otra persona comienza. Tal vez alguien tomó algo prestado de alguien sin decir, o alguien tal vez mintió, o tal vez alguien habló con palabras no buenas a nosotros. Muchas de esas situaciones hacen que nos comencemos a enojar. Yo recuerdo que una vez yo iba por la calle y ya estaba oscuro y delante de mí había unos cuantos autos y yo no podía ir más rápido porque iban autos. Y entonces yo veía por el espejo y veo a alguien que estaba demasiado apurado, que me hacía señales con la luz de su carro. Estaba enojado y yo no podía hacer nada. Y en una etapa específica, cuando tenía que entrar en una kikar, en una rotonda, entonces él comienza a pasarme y él bajó el vidrio frente a mí y entonces yo pensé que él me quería decir algo, entonces también bajé el vidrio, entonces y comenzó a hablar cosas blasfémicas y él no era una persona normal. Pero yo recibí entonces todas estas palabras y luego él cerró su vidrio y continuó su camino. Y yo me quedé ahí en el volante diciendo, ¿qué pasó? ¿Yo qué fue lo que hice? No hice nada. O sea, tal vez cuando las ventanas estaban abiertas, yo le pude haber dicho las cosas. Situaciones como estas nosotros nos topamos en la vida. A veces con justicia y a veces sin razón. Pero también puede haber otra situación.
שאנחנו אולי עשינו משהו קטן, אבל התגובה היא הייתה ממש לא פרופורציונלית. Que nosotros hicimos algo que no está bien, pero la respuesta no fue proporcional. אנשים בתוך החיים מחזיקים את הלחץ. Tal vez muchas veces las personas en este mundo mantienen esa presión. Tal vez una persona tuvo un día difícil. Tal vez el Menael habló no bien. O algo no fue según lo planificado. Allá en el trabajo a veces no se habla bien. A veces en el trabajo se habla muy mal hacia las otras personas. Y una persona como esta que vuelve a su casa, que ya tiene mucha presión del trabajo y vuelve a su casa, y su mujer hizo algo que no está bien. Digamos que su mujer hizo algo no mal. Entonces hay una explosión. Hay una respuesta que es dura. Y entonces la esposa, ¿qué puede pensar en ese mismo tiempo? Tal vez hice algo pequeño, hice algo malo, pero es pequeño. ¿Por qué él se pone así? Y entonces dentro de ella comienza ella a decir, pero ¿por qué él hace esto? Yo solo hice algo pequeño. ¿De dónde viene todo esto? Hay muchas situaciones en las que nosotros sentimos dentro de nosotros que han golpeado nuestra autoestima. No han hecho lo correcto. Y esto es un punto de decisión. ¿Qué es lo que nosotros estamos devolviendo? ¿Qué palabras nosotros estamos diciendo de vuelta? ¿Cómo yo estoy actuando en una situación como esta? Yo quiero que nosotros miremos un ejemplo de la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes recuerdan a Job. Yo quiero que todos nosotros vayamos a Job en este momento, en el último capítulo de Job, capítulo 22. Y antes que nosotros vayamos allá, quiero que nosotros pensemos un poco sobre él. No sé si ustedes recuerdan cuál es la última tentación o la última prueba que Job pasó en su vida. Ustedes saben que él pasó muchas situaciones. Él perdió todos sus bienes. Él perdió su estatus dentro de la sociedad. Él perdió a sus hijos. Él perdió la salud. Su mujer lo dejó. Y sus amigos que vinieron a él no lo pudieron entender. Y lo culparon mucho. Le decían, es tu culpa. Y tal vez la cosa más dolorosa que hubo dentro de ese mismo tiempo es que Dios no le habló. Y dentro de todo este tiempo, Dios probó a Job. En cada prueba hay un comienzo y un final. Dios sabe cuándo comenzar y cuándo terminar. Y había un último punto. Antes de este punto, Dios lo bendijo de nuevo a Job. Vamos a leer los versículos desde el 9 al 10. Nosotros estamos en Job, en el capítulo 42. Bueno, 42. capítulo 42. Desde el 9 al 10. חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. ועתה, קחו לכם 7 פרים ו7 אלים, ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צופר הנעמתי ויעשו כאשר דיבר אליהם אדוני וישא אדוני את פני איוב.
ואדוני שב את שבות איוב והתפללו בעד רעהו, ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilad Shuita y Zofar Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Cuándo Dios lo bendijo de nuevo? Aquí está escrito que oraron por él, que oró por él. Esto es muy interesante. Él se encontraba ya al final. Dios puso todo en su lugar. Y es por supuesto que es muy claro que Job no era el culpable y que sus amigos lo habían culpado. Y aquí hay un punto muy importante. Dios comienza a hablar a sus amigos, a los amigos de Job, y les dice: ustedes tienen un problema, tienen un negocio conmigo, ustedes son culpables, y ustedes solo tienen un camino en el cual ustedes pueden salir de esto. Esta persona, o sea Job, tiene que orar por ustedes. Él tiene que orar por ustedes. Él todavía se encuentra en la misma situación. Él tiene ropa vieja que ya está rota. Tiene muchas llagas en su cuerpo. No tiene nada. Él todavía está en la misma situación. No tiene familia. Está solo. O sea, Dios no le habla a Job directamente, no le dice: Job, ora por ellos y yo te voy a bendecir. No, sino que Dios le dice a los amigos de Job: ve a que él ora por ustedes. Entonces ahora Job podía decidir: ellos están en sus manos, ellos hablaron de mí muy mal. Ellos me culparon de todo tipo de cosas que yo no hice. Ellos me hicieron mucho daño en ese mismo tiempo. Y ahora váyanse, yo no voy a orar por ustedes. Yo no voy a orar por personas como estas. ¿Cuáles son estos amigos? Estos no son amigos. Pero nosotros vemos que Job hace lo que él tenía que haber hecho. Él viene con un sacrificio y ora por ellos, y algo ocurre, algo cambia. Nosotros vemos que las bendiciones de Dios se abren para él. Él recibe todo de vuelta. Recibe 2 veces más de lo que él tenía antes. Esto fue como una clave para la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, esto también puede ser muy actual en nuestras vidas. Yo recuerdo que hace unos cuantos años yo trabajé en un lugar y la situación dentro de la empresa no era fácil. Había mucha presión, mucha tensión entre los trabajadores y las personas y los gerentes. Y yo, nada que ver con eso, yo quería cambiar ya de trabajo. Y entonces busqué otro trabajo. Y entonces fui a una entrevista y comencé de verdad el proceso muy bien. Comencé el proceso de trabajos, de exámenes, de entrevistas. Comencé este proceso.
Y yo entonces, después de un tiempo, me encontré a mí mismo que estaba estancado. אני שואל מה קורה, ואומרים לי, לא אומרים לי כן ולא אומרים לי לא. Y yo preguntaba qué es lo que ocurre, qué pasa, y no me decían ni sí והם ni אומרים no. לי, אנחנו עדיין בודקים, חושבים. Ellos me decían, nosotros aún no estamos buscando, ואני מתפלל לפני זה, estamos "אלוהים, viendo". תפתח לי את המקום הזה, כל כך היה לי רצון. Y yo oraba a Dios, Señor, por favor, ábreme esta puerta, yo quiero estar en este lugar, yo quiero este trabajo. וביחד עם זה אני מרגיש שיכול להיות שלא יהיה שם תשובה, אני אשאר במקום הזה, ומתחיל בלב להעלות את הכאב. Y junto con esto yo empecé a sentir que ya yo me iba a quedar en el mismo lugar de trabajo donde yo estaba y comenzó un dolor en el corazón. אני לא הייתי באיזשהו ריב עם מישהו שם, אבל בלב הצטבר איזשהו כאב כלפי אנשים מסוימים. En el corazón se comenzó a concentrar mucha ira hacia otras personas. אני מתכוון מקום העבודה הנוכחי, איפה עבדתי. Yo me estoy refiriendo al lugar donde yo estaba trabajando en ese momento. כן. ואני זוכר שביום אחד שאני התפללתי, Y yo recuerdo que un día que estaba orando, אדון פשוט שם אצבע על הנקודה הזו. el Señor puso su dedo dentro de este punto, en este ואני punto. הרגשתי את השאלה, אם אתה מוכן להתפלל עבור האנשים האלה. Y yo sentí esta pregunta, ¿será que tú estás dispuesto a orar por estas personas? לברך אותם בתפילה. ¿Será que tú estás dispuesto a bendecirlos en oración? אנשים שעשו לך איזשהו כאב ברמה מסוימת. Estas personas que te han hecho tal vez un dolor en cierto אני punto. זוכר את התפילה, אני התחלתי לברך, אני Y yo אמרתי לשם, recuerdo, אמרתי, אדון תברך אותו. y yo recuerdo la oración que le hice a Dios, que comencé a orar. Comencé yo a decir los nombres de esas personas que me habían hecho daño en este otro sitio de trabajo y comencé a bendecirlos. Y algo cambió. קודם כל אני הרגשתי שאדון משחרר את הלב שלי. Primero que todo sentí que el Señor liberó mi corazón de cosas no buenas que habían dentro de él. ודבר שני, Y la segunda cosa, אני לא זוכר, עבר יום או יומיים, yo no התקשרו recuerdo אליי si pasó 1 o 2 días, שאנחנו מקבלים אותך. pero me llamaron después de la empresa donde yo estaba haciendo el proceso para ser aceptado y me llamaron y me dijeron que yo era aceptado. שזה לא היה Y yo sabía que esto no era simplemente pasó por sí, sino que esto era Dios. אנחנו באים Era ליחסים Dios. כאלה ש- Nosotros a veces רוצה משהו venimos, לשנות בתוך הלב שלנו. nosotros a veces nos encontramos en algunas situaciones que Dios quiere cambiar ciertas cosas, cambiar ciertas relaciones dentro de nuestros corazones. Él quiere bendecirnos. ואנחנו צריכים להגיע למצב הזה שאנחנו שומעים את הקול שלו. Y nosotros debemos de llegar a esta situación en la que nosotros podemos escuchar su voz. אנחנו לא חיים ולא מחפשים מי השם בחיים שלנו, איזה בן אדם אחר. כשאנחנו באים ושואלים, אלוהים, מה אתה רוצה מחיים שלנו? Que nosotros no comenzamos a culpar a las personas que están alrededor nuestro, sino que nosotros venimos a Dios y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en nuestras vidas? אלוהים רוצה לברך. Dios quiere bendecir. האם אנחנו מוכנים להתפלל ולברך אנשים אחרים שאולי עשו לנו משהו? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a bendecir y a perdonar a las personas que tal vez nos hicieron algo en el pasado? זה מבחן בחיים שלנו. Esto es una prueba en nuestras vidas. אחים ואחיות, Hermanos y המילים hermanas, שלנו, nuestras יש להם palabras tienen poder. אני רוצה שאנחנו נעבור לספר משלי, פרק 18, פסוק 21. Y nosotros, yo creo que vayamos al libro de Salmos 18, 21. משלי 18, פסוק 21. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. מוות וחיים ביד הלשון, ואוהביה יאכל פריה. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it. תחשבו על המילים האלה. Think about these words. Piensen en estas מדובר על palabras. לשון, אבל אנחנו מבינים שלשון Aquí- זה רק האמצעי להגיד מילים. Aquí está hablando de la lengua, pero nosotros sabemos que la lengua simplemente es un medio para poder dar palabras, במילים decir שאנחנו palabras. אומרים, Con las palabras que nosotros decimos, יכול להיות בהם גם puede חיים ser וגם מוות. que haya en ellas tanto vida como muerte. מילים זה משהו שלא רואים בעיניים, Las palabras son cosas que nosotros no vemos con los ojos, אבל ההשפעה שלהם היא חזקה מאוד. pero su influencia es muy grande. לפעמים זה באמת, אפשר לקחת את הדוגמה, ישוע אומר שמי שמתוודה אותי מול האנשים, אני מתוודה אותו. Y nosotros también podemos tomar este ejemplo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, que quien me confiese, yo lo voy a confesar dentro de frente a mi Padre. מה קורה איתו?
זה אחד מהדוגמאות כמה מילים יכולים להשפיע. Esta es una de las ejemplos cuánto las palabras tienen poder. Tienen poder para el bien, tanto para el bien como para el mal. יגידו לי בן אדם איזשהו מילה, Tal vez una persona me puede decir una palabra, רק מילה, solo una palabra, זה הורג אותו בפנים. y esto nos puede matar por dentro. לוקח את זה קרוב ללב, Él puede tomar esto tan cerca a su מסתבך corazón עם זה אחר כך. y se puede complicar después. לפעמים ילד, כשהוא גודל, אולי הורים שלו אמרו לו משהו, אמרו לו איזשהו מילה, אתה כזה או כזה, והוא קיבל את זה עמוק. Tal vez un niño, los padres le dijeron una palabra y le quedó dentro de su corazón y comienza a crecer con ese הוא dolor. גודל עם זה. Y entonces él crece con esto. אם הוא זוכר את המילים האלו, הוא קיבל אותם קרוב ללב. Y entonces él recibe esto tan cerca de su corazón que se acuerda de estas palabras. אנחנו צריכים גם לשים Cuando את זה crece. כהורים, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו. Nosotros también como padres debemos de tener en cuenta qué es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. לפעמים כשהם מעצבנים אותנו, יכולים לצאת מילים, Tal vez cuando ellos nos hacen enojar pueden salir palabras. יש לך שתי ידיים שמאליות, Tienes dos ויוצא ממך manos, שום דבר טוב. tienes dos manos izquierdas y pueden salir cosas que no son buenas. להמשיך את הרשימה הזו. Y otras cosas que אנחנו pueden צריכים continuar. לזכור שמילים האלה יש להם כוח. Nosotros debemos de recordar que las palabras tienen ואם poder. יצא מפה שלנו Y דבר si כזה, sale de nuestra boca cosas como estas, צריך קודם כל לבקש סליחה מאלוהים. primero que todo necesitamos pedir perdón de Dios. ולהתפלל Y orar, ולשבור את זה ולהגיד, אלוהים, y orar y תסלח romper שאמרתי esto, ככה, אני מברך y את הבן decir, שלי, מברך את הבת perdóname שלי. que yo dije esto, yo bendigo a mi hija, yo bendigo a mi hijo. לפעמים צריך גם לגשת ולהגיד, תסלח שאמרתי לך דבר כזה. A veces también hay que ir hacia la persona y decir, perdóname que te dije estas palabras. וילדים זה רק נקודה אחת, זה יכול להיות גם יחס בין בעל ואישה, מה אומרים אחד לאישי. Y los hijos simplemente es un ejemplo, también puede ser la relación entre un esposo y una esposa. זה כל כך חשוב לשמור על הדברים שאנחנו אומרים. Esto es muy importante, cuidar nuestras palabras, que es lo que nosotros decimos. במיוחד אני אומר Y en especial, שבשום פנים ואופן, אף פעם אנחנו לא צריכים לקלל אנשים אחרים. y en especial yo quiero decirles que nosotros no debemos de maldecir a ninguna persona, por ninguna causa. No importa qué dolor nos hicieron, no debemos de decir groserías ni maldecir a las personas. No debe de salir de nuestra boca maldiciones hacia las personas. Nuestro Padre nos llamó a bendecir y no a maldecir. Él nos dijo que por medio de nuestra boca haya bendición, haya construcción y no destrucción. Hay poder de Dios en la bendición de Dios. Yo quiero que nosotros pasemos al Proverbios 11 y nosotros vamos a leer el versículo 11. Es un versículo muy interesante. Proverbios capítulo 11:11. בברכת ישרים תרום כרת ובפי רשעים תהרס. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Vamos a pensar en el significado de este versículo, hermanos y hermanas. Aquí está escrito, que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, pero por la boca de los impíos será trastornada, será destruida, dice en hebreo. Piensen en la fortaleza, en el poder que hay en estas palabras. Yo quiero decirles que primero que todo los rectos que están escritos aquí son los creyentes en Dios, en Jesús. Son estas personas que aman a la palabra de Dios, que aman al Señor, que viven en armonía con Él. Y aquí está escrito que son estas personas las que bendicen a la ciudad, que bendicen al pueblo, que bendicen al mundo. Es algo que ocurre en el mundo invisible. Es algo que fortalece, que sube, que engrandece.
יש פה משהו שאני רואה בפסוק הזה, יש קריאה, מה שאנחנו צריכים לעשות. Y aquí hay un llamado que nosotros debemos de hacer en este capítulo, en este versículo, que es bendecir. לברך מקומות איפה אנחנו חיים. Bendecir en los lugares en los cuales nosotros vivimos, מקומות עבודה. en los lugares de trabajo. זה קריאה מאלוהים. Es un llamado de Dios. אני רוצה להביא עוד דוגמה אחת. Yo quiero traer otro ejemplo. אני זוכר בעיר שאני גדלתי. Yo recuerdo en la ciudad en la cual yo me crié, שם היה מפעל. allá había una empresa, una היה empresa, בנוי מכמה מפעלים. y ese sitio estaba lleno de muchas empresas, רוב האנשים בעיר הם עבדו בתוך המפעל הזה. muchas fábricas, y la mayoría de las personas de este pueblo trabajaban en esas fábricas. משבר כלכלי. Y en ese tiempo había una crisis económica. באופן כללי מצב בכלכלה היה לא טוב, והרבה מפעלים כבר נסגרו. De forma general, la situación económica no era buena y muchas de las fábricas cerraron. והמפעל הזה עדיין היה קיים. Y esta fábrica aún estaba abierta. Y una mañana אנחנו שמענו חדשות רעות מאוד. nosotros escuchamos unas noticias muy malas. בלילה קרה שריפה. Ocurrió נשרף החלק המרכזי של המפעל הזה. בלילה נשרף הכל. ocurrió un incendio muy grande en la empresa, en la fábrica, y la parte más importante se quemó. Y esto fue un golpe muy fuerte, שכולם הבינו לאן הכל מתגלגל. que todos entendieron hacia dónde iba todo. פשיטת רגל זה רק עניין של הזמן. Simplemente era זה אומר asunto de tiempo. אלפים אנשים יהיו בלי עבודה. Esto quería decir que muchos miles de personas iban a quedar sin trabajo במפעל הזה. y comenzaron muchos problemas dentro de esta fábrica. ואני זוכר באותה תקופה. Y yo recuerdo dentro de este mismo כל tiempo, פעם שאני באתי לאספה, cada vez que yo venía a la זוכר congregación, את הרואה קהילה שלה, yo veía a mi pastor. עמד על הבמה, Él estaba parado en la tarima con un micrófono מתפלל. y oraba. וכל פעם בתפילה הוא היה מתפלל עבור המפעל הזה. Y cada vez en su oración él oraba por esta fábrica. הוא היה מתפלל עבור עיר הזו. Él oraba por la ciudad. מברך, Él bendecía. חסד מאדון. Él pedía gracia de Dios. כל פעם שהוא היה מתפלל. Y cada vez él oraba. ככה. Y yo en mi corazón sentía, אולי לא כדאי ככה Tal vez- להתפלל עבור זה. tal vez no es bueno orar por esto de forma pública, porque ya la fábrica está muerta, ya no existe. בוא נתפלל איפשהו, Tal שאנשים vez- לא ישמעו את זה. Tal vez vamos a orar por la fábrica donde las personas no escuchen, יצחקו, יגידו, porque- התפללו, והכל שמה- porque luego las personas se van a reír, porque ya todo se va a cerrar y van a comenzar a burlarse. Pero yo recuerdo que cada vez, en cada reunión, él oraba y oraba por la fábrica, por esta fábrica. ואני יכול להגיד שהמפעל הזה קיים עד היום. Y yo puedo decir, para la gloria de Dios, que esta fábrica todavía existe. Y esto fue en contra de cualquier predicción y de cualquier זה היה חסד מאלוהים. cosa. Esto fue gracia de יש Dios. כוח בברכה, בתפילה שלנו, אחים ואחיות. Hay poder en nuestras oraciones, hermanos y hermanas queridos. היום, כשאנחנו פה נפגשים לאספות תפילה, Hoy, cuando nosotros nos estamos congregando aquí en esta אנחנו גם reunión, מתפללים עבור עיר הזו שאנחנו חיים בו. nosotros también oramos por esta ciudad en la cual nosotros גם טבריה לא vivimos. כל כך בארץ, Tiberias. נחשבת העיר הכי... Tiberias también no es una ciudad que está considerada como una ciudad muy creyente. אבל אם אדון Pero- שם אותנו פה, Si el Señor nos puso aquí, אם אדון שם דווקא במקום הזה si el קהילה, Señor puso aquí nuestra congregación, זה קריאה שלנו להתפלל ולברך את העיר הזו. es un llamado de nosotros orar por ellos y bendecirlos. תהליכים שמתרחשים פה ולהגיד, וואו, אין פה סיכוי וזהו. No tenemos que ver los procesos que han ocurrido aquí y decir, no, esto ya no tiene כשאנחנו salvación. נמצאים פה, זה קריאה שלנו. No, hasta que nosotros estemos aquí es nuestro לא llamado. רק עבור העיר הזו, אבל Y no עבור כל solo- המקום איפה אנחנו חיים Y no, וגרים. y no solo por este lugar, no solo por esta ciudad, sino por todos los lugares. כל פעם מתפללים עבור יישוב, מושב או קיבוץ איפה אנחנו נמצאים. Nosotros siempre en la grupo de casa oramos por donde nosotros nos קרא encontramos. לנו לעשות את זה. Dios nos llamó a hacer esto.
אנחנו לא אחראים על פעולה של אדון. Nosotros no somos responsables de la obra de Dios, sino que nosotros somos responsables de la obra que Dios nos llamó a hacer, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. אנחנו צריכים לברך אותם. Así que debemos de bendecir. תברכו את הילדים שלכם. Bendigan a sus hijos, תוללו, תביאו את השמות oren שלהם, y תברכו traigan a אותם sus בתפילה. nombres en oración. תברכו את הבעל או אישה, Bendigan al esposo o a la esposa, לעומת כל הקשיים, לעומת כל debido a todas הדברים las שיש בחיים dificultades y debido a todas las pruebas dentro de האנושיים. ואיך su זה יכול להגיע matrimonio. שינוי? Esto puede traer un cambio. תברך את המקום עבודה שלך, Bendice מנהלים שלך. también a tu lugar de trabajo, a tus gerentes, a תברך tus, את המקום המגורים a שלך. tus jefes. Ora también por tu תברך את lugar הקהילה, de תברך את residencia. המשרתים. Bendice también a los servidores, a tu congregación. יש לנו עוד פריבילגיה גדולה Tenemos לברך una את עם ישראל. privilegia muy grande de bendecir al pueblo de Israel. אתם זוכרים מה שאדון אמר Ustedes לאברהם? saben lo que el Señor le dijo a Abraham. מי שמברך, אני ¿Quién, מברך אותו. quien bendice, yo lo bendeciré. יש כל כך הרבה מאמינים שחיים בכל מיני מקומות בכדור הארץ. Hay ומתפללים עבור מקום הזה. Hay muchos creyentes que viven en todo tipo, en todas partes del mundo y oran por este lugar, por Israel. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir aquí y de bendecir. יכול להיות שלפעמים זה קצת יותר קשה, כי אנחנו חיים פה Puede ומכירים ser את que a החיים. veces sea un poco más difícil para nosotros porque nosotros vivimos aquí dentro de este país y sentimos todas las אבל cosas que están קריאה pasando. והבטחה הם נשארים בתוקף. Pero la oración y el llamado todavía tiene validez. אחים ואחיות, אנחנו צריכים לברך את אלוהים. Hermanos y hermanos queridos, nosotros debemos de bendecir a Dios. כתוב בתהילים, Está escrito en 103, Salmos פסוק אחד, כולם מכירים אותו 103. ברכי נפשי את אדוני. Bendice alma mía a nuestro Señor. Así lo dice. יש לנו קריאה לברך, להגיד מילים טובות לאלוהים שכל כך מברך אותנו. Nosotros tenemos ese llamado de decir palabras buenas a Dios, de bendecir al Señor. אנחנו נכנסים לתקופה של אחרית הימים. Nosotros estamos entrando a los últimos ובספר tiempos. התגלות כתוב Y en el- שבשלב מסוים אנשים, כשהם יהיו מתוך כל המערבולת של הבעיות, Y en Apocalipsis está escrito que esas personas que se vayan a encontrar dentro de todas las cosas horribles que van a ver en el mundo, לגדף את אלוהים, van a comenzar a maldecir a Dios. להאשים אותו בכל מה שקורה. Van a comenzar a culparlo de todo lo que está ocurriendo o lo que vaya a לצערי הרב, ocurrir. היום העולם הזה כל כך התרחק מהאדון. Eh, lastimosamente este mundo ya se está alejando de Dios y han colocado a Dios a un lado, lo han dejado de lado. Y yo quiero decirles que la vida sin Dios es pecado. אם אתה, אין אלוהים בחיים שלך, אתה לא משתחווה, אתה לא מקבל אותו כאלוהים, אתה כבר במצב לא טוב. Si tú no recibes a Dios y no aceptas a Dios y no te postras ante Él, tú ya te encuentras en un lugar no ואנשים bueno. מסביבנו לא מבינים את זה. Y las personas que están alrededor nuestra no כשהגיעו entienden קשיים esto. ומשפטים, Porque cuando llegan las dificultades y los juicios, ישר מתחילים להאשים את אלוהים. ellos van a comenzar a culpar a Dios. למה אלוהים עשה את זה? ¿Por qué Dios hizo esto? למה עכשיו פה בעיה? למה פה בעיה? ¿Por qué ahora hay aquí un problema? Aquí hay otro problema. אנחנו נקראנו לברך את אלוהים. Nosotros fuimos llamados a bendecir a Dios. העולם שמתרחק כרגע מאלוהים, ואין Dentro de este בשלב mundo מסוים que se está כאילו alejando de Dios y que en una etapa específica va a comenzar a maldecirlo. בואו נעבור לעוד מקום אחד, Vamos a pasar a otro lugar. נעבור לברית חדשה, לאיגרת יעקב, Vamos a ir a Santiago. Santiago, פרק 3, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, פסוקים מ-8 עד 10. desde el 8 al 10. שוב, זה איגרת יעקב, פרק Santiago, 3, capítulo 3, פסוקים מ-8 עד 10. versículos desde el 8 al 10. אבל הלשון אין אדם יכול להשתלט עליה. רעה היא וחסרת מעצור ומלאה הרס מוות. בה מברכים אנו את האדון והאב, ובה מקללים אנו אנשים שנעשו בצלם אלוהים. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם קללה. אחי, לא צריך שיהיה כדבר הזה. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca preceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. פרק 3 הוא מוקדש Todo este capítulo 3 de Santiago לשון. está entregado al tema de la lengua. יעקב אומר Santiago dice שאדם לבד לא יכול להשתלט על הלשון. que una persona sola no puede controlar la lengua. ופה אנחנו קראנו את הפסוקים Y aquí nosotros leímos estos versículos על הפה שלנו, על הלשון שלנו. sobre nuestra lengua, ופה sobre nuestra הוא boca. כותב שבה אנחנו נברך את אלוהים, Y aquí él dice que nosotros vamos a bendecir a Dios, ובה נקלל את הנשים. pero también con esa misma lengua maldecimos a las personas, אלוהים. que son hechos a semejanza de Dios. מפה אחד יוצא ברכה וקללה. De una misma boca preceden bendición y maldición. לא יעשה החי. Esto no se debe hacer así, esto no debe ser así, nos dice. בוא נשים לב על המילים האלה. Vamos a poner atención en estas palabras. אנחנו היום זכינו להלל את אדון. Nosotros hoy tenemos el privilegio de poder adorar al Señor, זכינו לשרת לאדון. el privilegio de servir al Señor. זה כל כך יכול להיות בחיים שלנו. Esto puede estar dentro de nuestras vidas. כשאנחנו באים לפה, אנחנו שרים לאלוהים. Cuando nosotros venimos acá, nosotros le cantamos a Dios. מרימים אותו Nosotros lo exaltamos con nuestras bocas, exaltamos su nombre. אחר כך אנחנו חוזרים לשגרה שלנו. Pero luego nosotros volvemos a la rutina, a nuestra rutina. אולי נוסעים בכביש Tal ומישהו vez עכשיו עשה לנו משהו. Nosotros estamos manejando en la calle y alguien nos hizo algo. הביתה, O tal vez nosotros volvimos a la casa קרה משהו עם y ילדים, pasó algo con los niños. חיממו את המצב במשפחה. Y entonces comienza a calentarse la situación. O tal vez vamos al trabajo y hay otra situación. Y entonces nosotros nos podemos encontrar que estamos sacando de nuestra boca cosas no buenas. ¿Qué palabras están saliendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? A veces las personas dicen y hablan cosas horribles, pero no se arrepienten luego. Miren, yo tengo aquí un vaso con agua y yo bebo de él y yo quiero creer que este vaso estuvo con un uso. Yo quiero creer que este vaso tuvo un uso correcto. Yo no quiero creer que hace una hora este vaso tuvo estuvo sucio. Yo quiero creer que con este vaso lo llenaron para tomar agua o para tomar cualquier otra cosa y no para hacer otra cosa. No quiero creer que pusieron algo asqueroso dentro de este vaso. Pongan atención, hermanos y hermanas. Nosotros, nuestro corazón, nuestra boca, es como un vaso. El agua es como la adoración que nosotros traemos a Dios, que nosotros traemos en este sábado o en otro día. Es muy importante para Dios que nosotros cuidemos nuestro vaso limpio. También en la semana, también cuando nosotros estamos en nuestras casas, cuando nosotros estamos en el trabajo. Que esta boca que hoy cantó cosas hermosas a Dios, que por medio de esta boca no vayan a salir cosas que nos ensucien, porque nosotros tenemos un cargo muy importante de adorar al Señor. Y si algo malo cayó dentro de este vaso, ya mismo vamos y lo lavamos. Nosotros no debemos de esperar a que alguien más vaya y tome el vaso y lo limpie. Y si este vaso estaba sucio, y si alguien entonces de repente llena el vaso y le da de tomar a alguien,
Entonces, לך מים, אתה ביקשת מים. la otra persona va a decir, ¿qué es esto? Ah, pero yo te pedí agua. תראה, כל Pero הכוס mira, לא נקי, todo עכשיו el שים את vaso, המים האלה. todo el vaso está sucio y tú has puesto agua dentro de este vaso que está sucio. בואו נשמור את הלב שלנו, אחים ואחיות. Vamos a cuidar nuestros corazones. לברך ולא לקלל. Vamos a bendecir y no a maldecir. דבר אחרון, מה שאני רציתי להגיד, La última cosa que yo quería decirles, בואו נסתכל על ישוע. vamos a ver hacia Jesús. בואו ניקח דוגמה ממנו. Vamos a tomar el ejemplo de él. אפילו כשהוא היה על הצלב, Incluso cuando él estaba en la cruz, שאנשים צחקו עליו, cuando las personas le gritaban, לא יצא מפה שלו שום קללה. no salió de él ninguna maldición, מילה שמלווה את האנשים האלה. ninguna palabra que maldijera a estas personas. הוא רק התפלל עבורם. Solo orar por ellos salió de la boca de Jesús. ישוע הוא דוגמה בשבילנו. Jesús es un ejemplo para דוגמה nosotros. אחרונה, אנחנו לא נפתח, אבל אתם זוכרים, Ustedes recuerdan שכתוב ביוחנן, lo que está פרק 4. escrito en Juan capítulo 4. ישוע בא עם תלמידים שלו, Jesús viene con sus discípulos, él pasa a Samaria הוא נשאר ליד באר, y él se encuentra allá תלמידים הלכו לקנות אוכל, y los discípulos se fueron a comprar la comida y él se quedó solo. באה אישה שמרונית, Y entonces vino una mujer samaritana באמצע יום, מחפשת זמן שלא לראות את אף אחד, porque ella estaba buscando el tiempo de no ver a nadie. היא היה במצב כזה, חיים שבורים, Ella estaba en una situación muy difícil en que su vida estaba toda rota y ella prefería estar sola. באה לבאר עם תקווה שהיא לא תפגוש אף אחד. Y ella viene con esa esperanza de no encontrarse a nadie. שם יושב אדון, Y allá estaba sentado el Señor en el pozo. איזה באסה, יש שם מישהו. Y entonces ella dijo, ay, qué mal, allá hay alguien. טוב, Bueno, אבל כנראה הוא יהודי, הוא לא ידבר איתי, אני מהר אקח את המים pero bueno, parece ser que él es judío, él no me va a hablar porque está prohibido a los judíos hablar a los samaritanos. Yo voy a tomar el agua y me voy a ir. מתקרבת, ישוע שואל אותה, Pero cuando ella se acerca, Jesús le pregunta, תן לי לשתות מים. dame de beber. מה, הוא עכשיו מבקש ממני משהו? ¿Qué es lo que le pasa? Ahora él me está pidiendo algo a mí. לא רציתי לדבר איתו. Yo no quería hablar con él. איך היא ענה לו? ¿Cómo es que ella le responde? איך אתה יהודי מבקש ממני, מאישה שמרונית? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, a una mujer samaritana? בדיוק אינטונציה שהיא ענתה. Nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que ella respondió. המילים שלה לא היו כל כאלה טובות, יפות, Pero- וואו, אני נותן לך, בסדר. Pero nosotros sabemos que las palabras de ella no fueron muy buenas. Ella no fue como que, ay, sí, no fue servicial. Sí, ven, yo te voy a dar. ישוע עונה לה, Pero Jesús le responde בסבלנות, con mucha paciencia. דלק על הריאקציה שלה. Pasa por alto eso que ella le había dicho y comienza a hablar con ella. Y después de un tiempo corto, ella viene a la fe. ומביאה לאמונה כל הכפר שלה. לפעמים אנשים יכולים להיות אגרסיביים. A veces las personas pueden ser agresivas, אחרי האגרסיביות הזו עומדת את החיים השבורים שלהם. pero después de esta agresividad nosotros podemos ver su vida como se quiebra. A veces ellos no quieren hablar con nadie. A veces ellos hablan feo, no apropiadamente. הדברים האלה עומד Pero después de todo esto, detrás de todo esto, está una vida rota, אצל האישה הזו, אישה שמרנית, como esta mujer samaritana, אישה שכבר איבדה את התקווה למצוא אושר בחיים שלה. como esta mujer que ya había perdido la esperanza de encontrar riqueza y felicidad en su vida. שלה עם מקלקולים. Toda su vida estaba rota y dañada. ישוע ידע איך לדבר איתה. Pero Jesús sabía cómo hablarle. מחר אנחנו גם נפגוש אנשים. Tal vez nosotros mañana también nos encontremos personas que tal vez ellos nos digan algo que no sea bueno o no agradable. Tenemos que aprender de Jesús. קודם כל, בוא לא נענה להם באותה צורה. Primero que todo, no vamos a responder de la misma forma como nos hablen, sino que seamos espirituales. לדבר עם אנשים. Tenemos que hablar con las personas, לקבל את הלב שלהם. recibir sus corazones. זה מה שהיה היום על הלב שלי. Esto es lo que tenía yo en mi corazón en el día de hoy. Vamos a poner atención en esta área. דבר אדוני חד משמעי אומר שאנחנו בכוחות שלנו לא נצליח לשלוט על הלשון. La palabra de Dios dice que nosotros por nosotros mismos no podemos tener control de nuestra lengua.
Solo Dios puede hacer una circuncisión en nuestras lenguas. O sea, cortar la parte que no está bien en nuestra lengua. Solo Dios puede. Y con esto nosotros tenemos que tener conectados con Dios. Nosotros tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, yo no puedo, perdóname. Perdóname porque he hablado así y así. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una situación en la cual se comportó de forma no correcta. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe. Enséñanos en las situaciones difíciles. Enséñanos a tener palabras buenas. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Gracias a ti, Padre Santo, que estás en los cielos. Nosotros te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por este periodo de tranquilidad que tú nos das en este momento. Y nosotros te damos gracias, Jesús, porque nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos. Examinar nuestro estatus espiritual, Señor. Tú nos dejas tu estándar, Jesús. Y nosotros queremos hoy examinar nuestros corazones, nuestras vidas y nuestro estatus frente a tus estándares, frente a lo que tú dijiste que debemos de hacer. Y nosotros te pedimos de forma especial que protejas nuestros corazones, que guarden nuestros corazones de todo tipo de dolores y de maldad. Y de cualquier cosa que nos pueda sacar de quicio o de llevar a una situación no buena. Nosotros oramos hoy, Señor Jesús, para que tú nos ayudes a liberar dentro de nuestros corazones todas las cosas que no son buenas. Y en especial frente a las personas que nos hicieron dolor, nos hicieron daño. Oh Padre, nosotros oramos y pedimos que nos enseñes a orar por ellos y a bendecirlos. Enséñanos cómo responder en situaciones como estas cuando alguien nos aborrece y nos maldice. Que nuestra situación pecaminosa quiere aún decir estas groserías. Aún nosotros en esta situación te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos cómo orar según el Espíritu y no la carne. Señor, déjanos ser diferentes de las personas de este mundo. Señor, nosotros queremos entregarte nuestra lengua, nuestra boca. Queremos decir, Jesús, utiliza nuestra boca. Jesús, escucha nuestras oraciones. Recibe nuestra oración, adoración. Que por medio de nuestra boca salga bendición para las personas. Palabras que construyen. Nosotros hoy queremos entregarlo para ti, Jesús. Nosotros no queremos ser un vaso sucio. Nosotros queremos estar limpios para que tú nos puedas utilizar. Y pedimos que nos limpies en el día de hoy. Muy, muy profundamente adentro. Lo pedimos en el nombre del Señor el Mesías, de Jesús el Mesías. Amén. Amén.